Bueno, mis amados, como les decía, creo que este texto, la gran mayoría, pues lo sabemos de memoria. Si no es todo el Salmo, pues al menos los primeros versículos. Y creo que hay mucho que mirar nosotros ahí. Recuerde que la palabra de Dios es alimento para nuestro espíritu. Y si es alimento, pues esto es lo que nos va a bendecir eternamente nuestro ser interior. Esta palabra que el Señor ha puesto, pues yo creo que es como respuesta, y de pronto así lo vas a ver a lo que tú estás pasando, lo que tú quizás estás viviendo. A veces los que estamos alrededor tuyo lo desconocemos, pero el que está contigo siempre te conoce, y por eso viene hoy a hablarte a través de este texto, bueno, y te repito, tan conocido, pero que quizás hoy vamos a mirar a través de este velo, de estos versículos, y podemos encontrar con esa naturaleza maravillosa de nuestro Padre, en la cual tú y yo somos tan bendecidos y beneficiados. Para mirar este texto, he puesto como título: no es un espejismo, es un oasis. Y yo creo que todos tenemos el concepto en nuestra mente de lo que es un desierto, ¿cierto? Amén. Es un lugar de muchísimas arenas, es un lugar en el día tremenda calor y en la noche frío, es un lugar de pronto que no tiene caminos marcados, direcciones, en fin. Y muchos que han intentado de pronto pues atravesar estos desiertos se han perdido y han muerto. Incluso no solamente hablamos de personas, sino también de animales. ¿Y por qué el título no es un espejismo? Que a través de la deshidratación de las personas que de pronto en un desierto se pierden, se extravían, las emociones empiezan a jugar una mala pasada, porque empiezan a mostrar como real cosas que no son, ¿sí? Que son fantasiosas. A eso se le denomina espejismo, y generalmente se originan estos desiertos. ¿Y cuál es el espejismo? Donde la persona empieza a ver cosas que no existen, pero él las está viendo en su imaginación, conforme la necesidad que tiene. Y la necesidad en un desierto prioritaria y primordial, cuando se está deshidratando, ¿cuál es? Agua. ¿Sí? Y entonces, no sé si tú has visto en alguna película y ven espejismos donde ven agua, donde ven río, donde ven una laguna, donde ven vegetación, donde ven algo maravilloso, y la persona se alegra y se pone contenta porque encontró el agua por fin, y llega, y lo primero que hace es botarse, ¿sí? Clavado como el que va a pescadito, ¿no? Y resulta que ¡pum!, quedan clavados en la arena. Era un espejismo, no era algo real, hecho por la imaginación, producto de su necesidad. Pero hoy el Señor viene a hablarnos de que no es espejismo, que sí es un oasis, porque en esos lugares sí existen los oasis. El oasis, a pesar del desierto, es un manantial de agua, y donde hay agua hay vegetación, donde podemos encontrar pastos, donde podemos encontrar aún palmeras, no solamente que van a suplir la necesidad de agua, sino que también van a traer sombra, ¿sí? Porque es un lugar donde el agua le da vida en medio de cualquier dificultad externa que se encuentre. Y por eso el Señor viene a través de este texto, de este Salmo 23, a mostrarnos que Él es ese oasis, que en medio de cualquier desierto, y cualquier necesidad, independientemente del área emocional, sentimental, familiar, financiera que tú puedas estar pasando, no intentes bajo tus propios sentimientos y emociones levantar tu oasis de respuesta, porque quizás quedes enterrado en la arena. Tienes que aprender a confiar y a esperar en el Señor, porque Él sí da la verdadera razón y solución para lo que tú y yo necesitamos. En Él encontramos las aguas. El Señor lo dijo en Juan 7:37, el que tenga sed, venga a mí y beba. Para poder beber tenemos que venir a Él. Nosotros no podemos beber en otro lado, porque cuando intentamos beber en otro lado, sencillamente es un espejismo. Y más que vida, descanso, seguridad, encontramos es frustración, desilusión, decepción, tristezas. Entonces, el Señor sí es ese manadero. Entonces dice, vengan a mí y yo les daré.
Él sí es el oasis correcto, para que no actuemos a la ligera en emociones, en sentimientos y pensamientos humanos, imaginándonos cosas que no son, pero que encontramos en el Señor la solución y la respuesta. Yo les conté en alguna ocasión, un tiempo, hace algunos años atrás, donde tenía una situación financiera fuerte con una casa que habíamos adquirido en Bucaramanga. Y llegó el punto de las cuotas, iban subiendo a tal punto que ya no fui capaz de cancelarlas. La casa entró entonces en un embargo, en un proceso, en fin. Y vino mi oasis. Me imaginé el tío rico. Bueno, no es tío, es cuñado. El hombre estaba muy bien económicamente. Y entonces acudí a él, levanté mi oasis aquí en mi imaginación. Y yo fui y le propuse un negocio para que él ganara. Pero que en ese negocio él me iba a ayudar a mí. Y entonces yo le dije a mi cuñado, le dije, hermano, tengo esta situación, le propongo algo. Pague la deuda, son 23 millones. La casa actualmente más o menos vale 38. ¿Sí? Dije, usted compra la casa, la vende, se gana un dinero y me quita a mí el problema encima. ¿Y sabe qué pasó? Quedé clavado en la arena. Que aunque era familia, que aunque tenía, todo lo contrario. Me pegó una vaciada. Ay, ahora sí viene aquí, que no sé qué tal, y ahora, y por qué no sé qué. Y nada, dije, no, hermano, yo no venía a que me regañara. Yo venía a proponerle un negocio, pero si no se puede, tranquilo, hasta luego, yo no vengo a que me regañe. Así le dije. Y entonces, ¿sabe qué hice? Me tocó acudir al oasis verdadero. Amén. Como David dijo, en la mañana, en la noche y a mediodía, en el Salmo 55, de rodillas, te pido y clame al Señor por la respuesta para esa casa. ¿Sabe qué hizo el oasis verdadero? Me respondió. Amén. Mostró la salida, colocó las personas correctas en las cuales vino la respuesta. Y aún con la respuesta, como les he dicho, el Señor da más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. No solamente fui liberado de esa deuda, sino que me quedaron a mí unos vueltos. Y fueron buenos vueltos. Amén. Sí. ¿Quién hace eso? El Señor, el oasis verdadero. Pero cuando acudimos al espejismo, cuando hacemos de alguien o de algo un espejismo emocional o mental, hermano, quizás quedamos clavados en la arena. Y más que encontrar respuesta, encontramos el juicio, condenación, que nos señalan, que nos echan todo encima, que eso le pasa por esto, y ahora sí viene no sé qué, y ahora no sé esto, y lo deja. Bien dijo mi mamá que le iba a ver así, no sé qué. Y empiezan, hermano. Yo si no dejé, yo le dije, no, hermano, yo no vine a eso, yo vine a proponerle un negocio, pero si usted, hasta luego, ¿no? Yo no quiero que me regañe más. Pero de que estaba como estaba, por todo ese que cada rato, todos los días llamaban que esto, que no sé qué, que si ya, que mire esto otro, que vinieron, que secuestraron la casa, que sí, hermano, tremendo, ¿no? Entonces, encontramos en el Señor el oasis correcto, el oasis verdadero. Entonces, ¿qué sucede acá? Este es uno de los textos, podemos decir, más bonitos y hermosos, pero al mismo tiempo quizás mal aplicado a nuestra vida. Y especialmente el versículo 1. Porque en el versículo 1 decimos, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Casi el 90% se aplica a la parte económica, financiera o material. Casi que siempre se aplica sobre eso, ¿cierto? Amén. Lo decimos es por la parte material, física o económica. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Pero si miramos el contexto de lo que está hablando, encontramos que no tiene nada que ver con eso. Y la clave está en el versículo 3. Y de eso es lo que el Señor quiere que tú y yo hoy escuchemos de Él. El versículo 3 tiene un propósito y tiene un fin. Cuando hacemos del Señor nuestro Padre, nuestro pastor, como dice aquí la Escritura. Dice el versículo 3, confortará mi alma. Confortará mi alma. ¿Cuál era la necesidad de David? ¿Material? ¿Física? ¿Económica? La necesidad era interna. Alma.
Recuerda que la palabra alma o corazón tiene que ver con nuestro ser interior, que está representado por nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, que definen nuestra voluntad. Son tres factores que empujan nuestra voluntad, que empujan tus decisiones, que empujan aún tu comportamiento, que empujan aún tu actitud, que empujan tu manera de ser, de comportarte, las emociones, los sentimientos que llevan a los pensamientos a actuar en tu voluntad. Por eso es que hay muchas personas, como hemos hablado hace unos días atrás, que son sanguíneas, actúan por el impulso de la sangre. Cuando es alterada la sangre, toman decisiones y hacen cosas que después dicen: ay, Dios mío, ¿yo por qué le pegué ese palazo? Es que me dio una rabia porque tumbó esa rama del árbol y con la misma rama le di. Yo no pensé escalabrarlo, pero es que tal vez le pegué muy duro. Se dejó llevar por eso, ¿sí? Porque fue afectado. Recuerde que ese ser interior emocional y sentimental que tú y yo tenemos es también influenciado por los sentidos, ¿cierto? Por lo que veo, por lo que escucho, por lo que huelo, por lo que degusto y por lo que toco. Entonces, vi que tumbó la rama, me alteró interiormente, emocionalmente, y actué. Me dejé llevar por ese impulso, que trae consecuencias cuando lo hacemos de esa manera. Y ahí es donde el Señor quiere venir. El propósito de Él es actuar, no en tu parte externa, material o financiera, como muchos de pronto se han equivocado, sino especialmente en tu hombre interior, en tu naturaleza, en tu carácter, tu temperamento, porque dice la Escritura que aquí adentro es donde están los problemas del hombre. Aquí adentro es donde está la inestabilidad de cada uno de nosotros. Si yo aquí interiormente estoy inestable, afuera todo lo voy a inestabilizar por más estable que esté. Si yo aquí estoy inestable, aunque todo esté bien, yo me encargo de dañarlo. Con ese genio, con ese temperamento, con esas palabras que dije, con esa actitud que asumí, con eso. Como quizás creo que fue el jueves hablamos, que casi en toda familia hay una persona que se amarga o que daña las fiestas, las reuniones de familia. Y si tú no la tienes, de pronto eres tú, revisa. Pero que ahí siempre hay alguien que amarga, que daña al rato, que divide, que separa, que... Uy, hermano, casi siempre lo hay. Entonces, por eso Dios viene a traerles paz. Y para traer paz primero tiene que arreglar nuestro ser interior, porque quizás los que provocan el caos, que provocan el desorden, que provocan la contienda, la división, somos nosotros, aunque a veces no lo aceptamos o no nos vemos así en esa manera. Ahora volvemos, encontramos aquí a David buscando en el Señor fortaleza interior, fortaleza interna, por lo que estaba viviendo, por lo que estaba pasando, y entendía que solo en el Señor la podría encontrar, que solo en el Señor hay estabilidad, que solo en el Señor encontramos la quietud en medio del caos. Eso es lo que tú y yo necesitamos comprender y entender, que por encima de lo material, por encima de lo financiero y aún de lo físico, hermano, ¿cómo estás tú por dentro? ¿Cómo estás tú? Tranquilo, en paz, seguro, confiada, sin miedos, sin temores, sin desilusiones. ¿Cómo estás tú por dentro? Porque muchas veces nosotros somos ese torrente, ese remolino de emociones y sentimientos y pensamientos que no nos permiten una estabilidad. Y vuelvo y te repito, y si tú no estás estable aquí adentro, ¿cómo vas a estar afuera? Entonces, David no se refiere a nada material y físico. David se refiere a su ser interior y la necesidad de verdaderamente nosotros ser saciados por el Señor. Ahora, el punto es, ¿qué significa confortar el alma? Confortar el alma significa animarnos. Porque muchas veces tú y yo enfrentamos circunstancias y situaciones en nuestras áreas que nos desaniman, que nos desmotivan. Generalmente cuando no vemos la respuesta, resultados. Otras veces cuando no hay agradecimiento, cuando no hay honra ni valor por lo que se hace, o sea, no se valora, no se aprecia, uno se desanima, uno se desmotiva. Y ese estado de ánimo de nuestra alma, hermanos, succiona absolutamente todo. No hay nada como una persona desanimada, ¿no? Porque para volver a animar y a levantar, qué cosa tan difícil, ¿sí? Eso es como después de unas vacaciones de 2 meses, levantar a un niño a las 6 de la mañana para volver a estudiar. Ay,
que vuelve y coja el ritmo y que vuelve y coja la rutina. Un alma desanimada, desmotivada. Por eso, iglesia, lo que el Señor nos hablaba hace 8 días y ayer en el ayuno estuvimos tocando un poco sobre eso a través de la intercesión. Y tiene que ver con la apatía espiritual. Porque como les escribí, yo les decía, ese mensaje que les mandé no es porque simplemente quería reforzar la enseñanza, sino porque necesitamos verdaderamente entender y comprender los tiempos que estamos viviendo. Y es que la apatía es lo que abre la puerta a la apostasía, de lo cual la Biblia habla. Y la apostasía es donde cada quien quiere seguir nuevamente sus propios caminos. Nosotros veníamos por diferentes caminos. Y de pronto llega el Señor a nuestras vidas y nos une en un solo camino, Jesucristo. Y empezamos a transitar en ese camino. Y por un tiempo quizás alegre, nos sujetamos, hay fervor, hay fuego en nuestro ser interior, por ese conocimiento, por esa razón de ser, como dice la canción, por mucho tiempo busqué una razón de vivir, en medio de mil preguntas tu amor me respondió sobre esa cruz. Ahora veo una luz y ya no tengo temor, dice la Escritura. Y ahora voy a guiar mis pasos por tu voz. Y venimos por ese proceso, pero llega el momento de espinos. Llega el momento de los espinos, llega el momento de los afanes de la vida, llega el momento de la vanagloria, de la vanidad, llega el momento del estrés, de la preocupación, y esos espinos empiezan a ahogar, y empiezo a preocuparme nuevamente por mí, descuidando que Dios era quien se ocupaba de mí, pero ahora otra vez decido ocuparme de mí, a mi fuerza y a mi manera. Y entonces esos espinos, ¿sabe qué significan? Otra vez, ramificación de caminos. Los espinos, si lo quieres ver así, son nuevamente esos caminos. Entonces volvemos, el uno se va por acá porque es que estoy angustiado por esto, el otro por la vanidad, el otro por el deseo de la carne, el otro por... Volvió y se apartó, se llama apostasía. Y por eso entonces lo que hemos hablado, la apatía es la puerta a la apostasía, porque la apatía es desinterés espiritual. Frialdad, ya hay frío, ya no hay motivación, ya no hay fuego, ya no hay hambre, no. Caemos en la religiosidad, de hacer las cosas mecánicas automáticamente, o para que de pronto mi mamá, mi papá, mi esposa, mi esposo o el pastor no digan nada, antes voy, pero no hay fuego, no hay anhelo, no hay deseo, no hay eso que había antes, ya no lo hay, lo dejamos como que apagar. Y es lo que busca el enemigo. El enemigo busca es apartar, distanciar, enfriar, congelar. Entonces esa apatía viene con ese desinterés, con esa frialdad, con ese frío. Y a veces no nos damos cuenta, creemos estar bien, pero realmente estamos mal. Entonces eso genera desánimo, nos desmotivamos, nos desanimamos. ¿Por qué? Porque quizás el ánimo que teníamos en lo espiritual se lo colocamos a lo terrenal, se lo colocamos a lo material, algo contrario a lo que el Salmo 23 nos dice. No es por las cosas materiales físicas, no, es por mi condición del alma, mi estado del alma, mi ser interior. Y por eso muchas personas que empiezan a entrar en esa apatía, en esa apostasía, empiezan nuevamente a retomar lo que el Señor ya había tomado, su carácter, su temperamento, empiezan nuevamente a salir malas palabras, empiezan nuevamente ahora la ira, a ser el que manipula nuevamente ese corazón, esa vida, empiezan conductas, comportamientos, empiezan otra vez lo que el Señor ya había tomado y tenía bajo control, porque yo decido nuevamente colocarme. Recuerda que el apóstol Pablo nos dice que esa vieja naturaleza es un vestido que está viciado, que está roto, que está sucio, que no sirve. Dice, despojado de ese viejo hombre, ese vestido, y vístanse con el de santidad, o sea, estar apartados para el Señor. Pero a veces, ¿qué pasa con esa apatía? ¿Qué nos lleva el enemigo? A quitarnos nuevamente ese vestido de santidad, de decir, soy el Señor y Él es mi prioridad, y me pongo nuevamente el otro para decir, mi prioridad soy yo. Porque es para mí más importante lo material, para mí es más importante la vanidad, conseguir esto otro, hacer esto otro, cumplirle a la gente, quedarle bien a la gente, cuando la Escritura nos dice que nosotros no debemos agradar a la gente. No estamos puestos ahora para agradar a la gente, sino agradarlo a Dios. Amén. La Biblia lo dice, los discípulos fueron puestos bajo amenaza y dijeron que no predicaran más sobre ese nombre Jesucristo, porque si no los apresaban, y ellos dijeron, preferimos estar presos como sea, pero agradarlo a Dios por encima de ustedes. Amén. Y aunque muchas veces lo hemos entendido, después nuevamente esa figura, ese conocimiento se desdibuja y empezamos por otros caminos. Eso tiene que ver con ese desánimo. En otras palabras, casi que creo que David está diciendo, Señor, que no me aparte,
No me sueltes, Señor. No dejes que me pierda. ¿Sabe por qué Isaías 53 habla sobre eso? Isaías 53 dice que cada quien se apartó, como ovejas, cada quien se apartó por su camino. Y si tú meditas en eso, tú dices, pero es que los que se descarrían son los cabros, no las ovejas. Las ovejas se mantienen en manada. Porque el Señor dice que las ovejas se descarriaron, cada quien por su camino. ¿A quién se está refiriendo? Llama ovejas a aquellos que ya tienen el conocimiento de Él, de su palabra, de su verdad, que han transitado en su luz, en su guía y en su dirección, pero que decidieron apartarse. Y para ellos y para esos, nosotros, está puesto ese sacrificio. Está puesto el sacrificio en la cruz. Recuerda que es un sacrificio vivo. Entonces, confortar el alma tiene que ver con animar, restaurar, que es volver a colocar en su lugar o volver al diseño original, restaurar, posicionar algo que quizás se ha desdibujado, que se ha caído, que se ha quitado el lugar. Restaurar es volverlo a poner en su lugar, volverlo a levantar, volverlo a posicionar. Recuerda que tú y yo, hermanos, tenemos una identidad que no podemos ya cambiar. La identidad es celestial. Tu cédula actualmente no es la terrenal, tu cédula actualmente es la celestial. Tú tienes que vivir ahora con tu cédula celestial y ya no retomes más la terrenal, la carnal. Recuerda, tienes que caminar, presentarte ante las personas, ante tu familia, con la ciudadanía celestial. La terrenal ya no vale. La cédula terrenal representa, como hemos hablado, el gusano. La cédula celestial representa la transformación, la mariposa. La cédula terrenal es la que te lleva a vivir conforme los rudimentos de este mundo. La celestial te lleva a vivir conforme los preceptos de Dios, de su Espíritu. La terrenal te mantiene ocupado nuevamente en las cosas de los hombres. La celestial te mantiene mirando hacia arriba en las cosas de Dios. Amén. Hermanos, la ciudadanía, escúchame, quizás a ti y a mí no nos costó, pero a Jesucristo le costó todo. Para darnos esa ciudadanía, para ser adoptados como hijos de Dios. Por eso no menospreciemos esto. Y si tú quizás has sentido que has sido movido de tu posición, que has caído, que te has derribado, que vientos y aguas han golpeado y te has caído en la arena, que son las emociones, hoy es el día para que te levantes sobre la roca. Amén, amén. Porque es lo que buscaba David. Él es el único que puede fortalecer, animarnos, restaurarnos, pero también renovarnos. ¿Qué significa con la renovación, mis amados? Nuevamente volver a colocar las convicciones en nuestro corazón de cuáles son las prioridades y en qué tengo que mirar y a qué le tengo que apuntar. Entendiendo que las verdaderas riquezas no son materiales, las verdaderas riquezas son las espirituales, aquellas que el dinero no puede comprar. La paz no se puede comprar, el amor no se puede comprar, el descanso no se puede comprar, el sueño no se puede comprar, nada. Esas son las verdaderas riquezas, y esas verdaderas riquezas las encontramos con la ciudadanía celestial, las encontramos es con el Señor, no en la tierra, no en la feria del pueblo, no, allá no va a encontrar nada de eso. Es con el Señor, son los verdaderos tesoros, porque tú puedes encontrar a tu alrededor gente con muchísima plata, pero no tienen paz, no tienen tranquilidad, no pueden ni siquiera dormir. La familia dispersa. No pueden comprar amor. Encontramos muchas veces personas con mucho dinero y tienen como esposa una mujer muy bonita. Le pueden comprar todo el bienestar que quiera, la casa que quiera, el carro que quiera, lo que sea, pero el amor de ella quizás no se lo puede comprar. Las motivaciones son diferentes. Puede tener una cama de oro, pero quizás no pueda dormir, porque no puede comprar sueño. Por eso necesitamos ser renovados para que nosotros pongamos el corazón en lo que verdaderamente vale y cuáles son nuestras prioridades. Por eso no nos cansamos de explicarte lo que el Señor quiso decir en Mateo 6:33.
cuando Él está hablando de las cosas terrenales, del arriendo, del vestido, de las cosas que muchas veces nos mueven a nosotros en la ciudadanía terrenal. Y el Señor muestra y dice: no se afanen, no se angustien, porque cuando usted lo hace está desconfiando de mí, de mi voluntad buena para contigo y de mi poder y grandeza para socorrerte y para auxiliarte. Cuando tú te angustias y te afanas por lo material, me estás menospreciando a mí. Eso es lo que dice ahí. Y entonces dice el Señor: busquen primeramente, por encima de todo, mi reino, mi justicia, que las demás cosas las añadiré. Amén. Las demás cosas es todo lo terrenal y material que Dios sabe que tú necesitas y que Él mismo se va a encargar de traértelas en el tiempo de Él. Por eso la palabra añadidas. Entonces hemos explicado: mientras tú seas renovado en el espíritu de tu mente, nuevamente direccionado, como dice Hebreos 11, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, y cuando tú te ocupas de darle verdaderamente, no de palabras, sino de corazón y de acción, la prioridad al Señor, Él se está ocupando de la añadidura de lo terrenal y material tuyo. Él sabe lo que tú verdaderamente necesitas y cuándo lo necesitas. Y si Él dice que es tu pronto auxilio en las necesidades, crea que sí va a ser, que sí es cierto y que Él sí cumple lo que te promete, autor y consumador. Pero mientras tú le des, pero si tú quitas la mirada de Él para ponerla en la añadidura, en lo terrenal, vuelves como a Génesis 1:1, al desorden y a los vacíos aquí arriba. Desordenado, viene un desorden y vienen vacíos emocionales, de todo otra vez. Pero déjame decirte, para ti hay un Génesis 1:2, donde el Señor vuelve nuevamente a ordenar y a llenar. Amén. Eso es confortar el alma. Que tú entiendas. No sé lo que tú estés pasando, viviendo, no lo sé. Déjame decir que Él sí lo sabe. Él te está viendo. Amén. Lo que estás haciendo, cómo lo estás haciendo, cómo te estás comportando. Está incluso escuchando tus argumentos y justificaciones de por qué no vuelves los ojos a Él. Porque te volviste los ojos a ti y hiciste religión nuevamente a tu manera. Acomodando lo espiritual a lo terrenal, para que tú no te sientas juzgado por Dios de que lo que estás haciendo está mal, sino que está bien. Y entonces tú pones lo espiritual en lo terrenal. Ay, porque es que si no lo hago hoy, porque es que si no la voy domingo, entonces a qué hora voy a lavar. El Señor sabe, yo no estoy haciendo nada malo, estoy lavando y aprovechando. Y usted dice: bueno, pero el domingo, ¿por qué no me da 2 horitas así? No, nos justificamos con acciones de lo espiritual, aterrizarlo a lo terrenal para mi acomodo y quedar bien y hacerme sentir bien y que no esté mal. Eso es frialdad, desinterés. Se apagó el fuego, se apagó la pasión. Y ahí empieza todo a cambiar. Vuelvo y te digo, empieza caos, empiezan vacíos, empieza confusión. Por eso necesitamos renovar, cambiar nuevamente el chip. Y esa obra la hace el Espíritu Santo. Porque donde hay humo, dice Isaías, ahí el Señor vuelve y sopla y vuelve y aviva la llama. Sencillamente que tú verdaderamente de corazón lo reconozcas y se lo pidas a Él, y entonces tu alma, tu ser interior va a ser completamente restaurado y renovado. Es animarnos, restaurarnos, que venga esa renovación y fortalecer nuestro ser interior. Eso es lo que David pedía, eso es lo que tú y yo necesitamos. Que nuestro ser interior, como oraba Pablo en Efesios 3, sea fortalecido, lleno de fuerza, renovado. ¿Por qué? Para que tú y yo podamos resistir todas las cosas a nuestro alrededor, incluso la lucha personal contra nosotros mismos. Entonces, ¿sabías que tu misma mente te juega a ti una mala pasada? Y esa es una lucha espiritual. Como dice una canción muy antigua de Marcos Witt, creo que es: mi mente dice no, mi corazón dice sí. Porque la mente, la razón, la lógica humana siempre van a querer sobreponerse sobre la convicción de fe que tenemos en el corazón. Y esa guerra la vamos a tener. ¿Cuánto de pronto le ha pasado? De pronto no aquí, en otras congregaciones, donde usted en su corazón: uy, Dios mío, mañana en la reunión, Padre Santo, ir a adorarte, ir a agradecerte, ir a presentarme delante de ti, pero en la mañana la mente te dice: está haciendo mucho frío. ¿Usted va a bañar así con el frío? ¿No le da pereza? ¿Eso qué decir? ¿El jueves va? Más bien dígale allá a su marido que tome apunte y venga y se lo diga. ¿Cierto que pasa a veces? La mente empieza a trabajarle a uno.
Y usted va a salir así, señora Lumar, con ese piso todo mojado, pronto se resbala por ahí. ¿Qué va a coger por allá? Eso, le salen sapitos y eso ahí viene pasar. Y la mente empieza a meterle a usted cizaña y temores y desánimo y desaliento. Y aunque el corazón quiere, no, pero la mente le dice no. Pasa, ¿cierto? Amén. Claro. Por eso necesitamos ser fortalecidos, para que tú te levantes con ese ser interior y digas, pero yo qué estoy pensando, pero yo, Dios mío, Señor, quita esto de mí. Como les he contado del hombre que en una mañana así como esta de hoy, de ese frío, de esa, le dice a la esposa, mi amor, yo hoy no quiero ir a la iglesia. Mira, hoy no quiero ir. Y la mujer, ¿cómo que no? Hoy es el día del Señor. Levántate, anímate, vamos a agradecerte por su bondad, su fidelidad. Eso es adoración, ir allá a decirle, Señor, al menos gracias, presentarnos delante de Él. Ay, no, pero hoy no, el otro domingo, ay, no. Tú no, levántate, tienes que ir, vamos, apúrate. Yo, no, verdad que es que no quiero. Dice, dame 3 razones para ir. Y la esposa dice, vea, la primera, hoy es el día del Señor. Hay que ir a darle gracias, hay que ir a adorarle, hay que ir a alabarle. ¿Sí? Lo segundo, tenemos que darle ejemplo aquí a los que están en nuestra casa y a nuestros hijos, y tenemos que ser ahí esa flecha que los lleva y los succiona a ellos también. Y lo tercero, usted es el pastor y tiene que predicar. Todos pasamos por eso, esa lucha mental de argumentos que se levantan en la razón, que es terrenal, ¿sí?, contra la fe del corazón y la convicción que es en lo espiritual. Pero siempre va a haber esa batalla. Si no, mira el apóstol Pablo en Romanos 7, lo que está diciendo: termino haciendo lo que no quiero. Es una guerra interior, es una batalla, y por eso, para poder ganar, necesitamos fortalecer ¿qué? El hombre espiritual, para que le gane el terrenal y carnal de la mente, de la razón que se quiere levantar. ¿Saben por qué? La Biblia dice en Timoteo que esta mentalidad terrenal es animal y es diabólica. O sea, funciona como un animal irracional y al mismo tiempo impulsada por la oscuridad diabólica. ¿Por qué? Porque siempre se va a oponer a lo que es de Dios y al agradar a Dios. Esos son los dardos de fuego que son enviados no por Dios, es por el maligno. ¿Y cómo lo debemos resistir? Con la fe, la convicción, la seguridad en nuestro corazón. Siempre van a estar siendo enviados. ¿Para qué? Desanimar, para derribar, para desviar, para ponerle la prioridad por este camino. Esto, usted tiene que hacer esto otro, primero esto, mire esto. Y viene un engaño. Dios lo comprende y lo entiende. ¿Será que sí? Eso es como cuando tú tientas a Dios sin saberlo, o sea, tomas decisiones sin comentárselas a Él, pero después lo involucras a Él en el asunto que tú tomaste. Como una ocasión que fue real, que me encontré cierta persona y dice, ¿para dónde? Yo, no, para el banco, porque iba urgente, iba como agitado. Y ¿qué pasó? ¿Para dónde va? Y pensé que iba para ir para el hospital o alguna cuestión. Yo, no, para el banco. Y eso, no es que tengo que ir a firmar, que me llamaron para firmar para un crédito. Y crédito, dice, ¿qué? No es que voy a prestar, bueno, póngale 5 millones, voy a prestar 5 millones para una cosa que tengo. Dije, ¿y usted qué soporte tiene para pagar las cuotas? Digo, no, pastor, el Señor proveerá. A ver, mala interpretación del Salmo 23. El Señor proveerá. Yo le dije, ¿cómo así que el Señor proveerá? Usted toma una decisión y lo va a involucrar a Él que le respalde en la decisión. Dije, no. Eso son emociones y eso se llama tentar a Dios. Tú tomas decisiones y lo involucras a Él en tus decisiones. Bien, lo diferente es cuando tú pides conforme a tu necesidad y viene una palabra de Dios que te dice qué hacer, Dios está en el asunto. De lo contrario no es así. Ay, no pasó esto, lo dejo, mira que se fue. Hizo el préstamo. ¿Y para qué fue ese préstamo? Aflicción del alma. Porque eso de actuar en emociones, no más en la primera cuota ya estaba, como dicen por ahí, saltando matones para cumplir. Y más que ese préstamo era para prestarle a otra persona familiar parte de ese préstamo. Menos, por ese lado menos. Entonces, son decisiones que a veces tomamos. En nuestra naturaleza terrenal involucramos a Dios, después nos quejamos con Dios porque no proveyó, porque no estuvo ahí. Y esa fue la respuesta: el Señor proveerá. Y nos equivocamos de esa manera. Entonces, para resistir eso necesitamos ser fortalecidos en nuestro ser interior.
Y entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo fortaleciéndonos? Pues hermano, para que no seamos afligidos, para que no nos cansemos, sino que retomemos fuerzas, para que donde hay caos, donde hay desorientación, pues venga el orden y venga la orientación, y así camina uno diferente, porque usted va a estar más seguro. Y la seguridad, ¿sabe qué produce? ¿Sabe cuál es el resultado de la seguridad? Exacto, paz. Cuando usted está seguro, usted está en paz. Amén. Y si Dios te dice a ti que eres tu refugio, o sea, donde tú puedes resguardarte, donde tú puedes estar seguro, ¿qué va a producir entonces? Paz, ¿de que usted va a estar seguro? Y el Señor no se cansa de gritarnos continuamente que eres tu roca, que eres tu castillo, que eres tu torre fuerte, que eres tu refugio, al cual tú puedes acudir continuamente. Mis amados, pero a veces nosotros no lo hacemos. Como hablábamos hace 8 días, el Señor en la barca, vino la tormenta, pero Él fue el último recurso. Cuando las fuerzas, cuando estaban afligidos, cuando estaban cansados, cuando ya habían perdido todo, ahí se acudieron a Jesús como último recurso. No, Él tiene que ser la prioridad. Tiene que ser la prioridad. Si se levantó el viento, si se levantó el mar, así esté dormido, yo digo, Señor, venga, mire lo que vamos a empezar a atravesar. ¿Qué hacemos? Si yo ya estoy caminando con Él, ¿por qué sigo tomando decisiones en mi sabiduría? Si ya estoy con Él en mi barca, en mi vida, en mi hogar, ¿por qué sigo tomando entonces las riendas y el control a mi manera, en la sabiduría y en la cédula terrenal? No, si yo ya estoy con Él, pues acudo a Él. Así que la que está distante, así que lleve una semana sin orar, que lleve 20 días sin congregarte, sí, lo tienes dormido, pero en cualquier momento tú lo puedes despertar. Solo falta una intención correcta de tu corazón y Él se levantará por ti, se levantará a tu favor, para que no te condenes, para que no te cargues, no te culpes por tu condición espiritual. Por eso Dios a veces permite tormentas en tu vida. Escúchame, iglesia, a veces Dios permite tormentas, vientos contrarios, que se te mueva el piso, para que lo despiertes a Él. Pero a veces vienen esas situaciones y tú sigues en tu necedad, a tu manera. Pues hermano, más se desanima y más se desmotiva. Dios lo permite es para que acudas a Él. Te despiertes tú. Despertándolo a Él, te despiertas tú. Amén. Amén. 2, 3. Despertándolo a Él, te despiertas tú. Amén. Ay, pues que me han quedado dormidos. Despertándolo a Él, te despiertas tú. ¿Por qué? Porque tus ojos se van a abrir para ver el milagro, la respuesta, el señorío, la autoridad de Cristo en tu vida, con tu vida y a través de tu vida, para tu entorno, tu alrededor, y te darás cuenta que esa alma tuya va a ser fortalecida, es solamente por Él, no por las circunstancias externas tuyas. No es de los que te sientes como el hombre que te dije, ¡ay, muchas cosechas tengo! Mucho granero he almacenado, ¿y ahora qué voy a hacer con tanta plata? Voy a abrir cajas fuertes más grandes, graneros más grandes, voy a almacenar, y ahí sí en una hamaca, hermano, a comer y a dormir y a beber y a descansar. Y el Señor, ¿qué le dijo? ¿A dónde se le dirigió el Señor? Esta noche viene, ¿por qué? ¿Por la bodega? ¿Por la caja fuerte? ¿Por tú? ¿De qué te tienes que preocupar tú? De que el alma, tu ser interior esté seguro en Cristo. Amén. Gloria a Dios. Lo demás, lo material, hermano. Si el Señor de una piedra puede hacer pan. No hay nada imposible. Amén. De una piedra puede hacer pan. El diablo lo sabe. Se lo dijo. Di que esa piedra se convierta en pan. ¿Por qué se lo dijo el diablo? Porque él sabía que el Señor lo podía hacer, pero que quería que buscara su propio camino y se saliera del camino de la dirección de papá. Que tomara decisiones a su manera, conforme a su emoción. Sentía hambre. Y el hambre lo estaba guiando a que tomara decisiones fuera de la voluntad del Padre. Y él dijo, El Señor la tenía clara. Más que lo material, se lo dijo, es lo espiritual. Amén. Por encima de la añadidura está buscar el reino. Esa fue la respuesta que le dio el Señor Jesús. No solo de pan, no solo de lo terrenal vivirá. La verdadera vida está en lo espiritual. No de pan vivirá, no, sino de la palabra, lo espiritual. Me llena más, me da más vida que un pedazo de pan temporal. ¿Sabe por qué? Porque eso material, escucha la iglesia, tú te lo comes y al otro día, a más tardar,
Perdóneme, pero es así. Pero lo espiritual, tú te lo comes. Y el Señor le dijo, nunca le será quitado. Amén. Nunca le será quitado. Por eso es más importante la comida del reino que lo que da la añadidura. La añadidura es temporal y puede afligir, puede cansar, puede doler, puede entristecer, puede traer consecuencias, mis amados, terribles. Pero mientras mantengas comiendo en lo espiritual, permanece para siempre. La seguridad, la estabilidad, la paz, la confianza que solo Dios te da es la que va a confortar tu alma. Que independientemente de las circunstancias, de lo que esté pasando, la seguridad de Cristo te permite estar tranquilo, porque tú sabes que así se mueven, como ese Salmo 46, los mares, se mueva el piso, tiemble, tu seguridad está en Cristo y Él se encarga de mantenerte a ti en paz cuando tú haces de Él tu Señor y tu Dios. Amén. Gloria a Dios. Así es, mis amados. Lo que Dios trae, escúchame, iglesia, no es un consuelo superficial, no es algo momentáneo, no. Eso es como cuando de pronto una persona está en luto, que en el momento del velorio y aún del entierro, bueno, la ceremonia que se haga, alguien se acerque, de pronto le da un abrazo y le da unas palabras de consuelo, y ya, nunca más se volvió a acordar, nunca más lo volvió a ver. Porque en la mayoría de velorios pasa eso, ¿cierto? Se ve gente que llevaba años, pero ese día llegó ahí, le dio un abrazo. ¿Cuándo más lo vuelve a abrazar? ¿Cuándo más lo vuelve a consolar? ¿Cuándo más le vuelve a dar restauración? Nunca más. Es algo momentáneo y temporal, que de momento sí ayuda, pero es que no, ahí quedó todo. No, sigue, el luto sigue, el vacío sigue ahí. Necesita uno. El Señor lo que da no es temporal, no es un abrazo temporal o pasajero en el momento. Lo que da el Señor es continuo y permanente y quiere permanecer para siempre. Amén. Es un consuelo continuo. O sea, mira, te lo pongo en otros términos. La Biblia dice que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, iba para la tierra prometida, en el proceso, como estamos hablando de desiertos, ¿sabes lo hermoso? Ellos llevaban un oasis permanente y no se dan cuenta. Llegaron a ciertas aguas, dice, se llama Mara, y fueron a beber porque ya iban los animales que traían todo. Dice que las aguas estaban amargas, no las podían beber, y se quejaron. Pero el Señor instruyó a Moisés y le echaron un árbol y las aguas se endulzaron y pudieron beber. Más adelante vuelven a sentir, y entonces es cuando el Señor direcciona a Moisés y le dice: golpea la roca y la roca dará las aguas. Y más adelante otra vez lo mismo, y el Señor le dice: háblale a la roca y le dará aguas. Por eso con Dios no hay metodologías. Dios es un Dios creador, porque la segunda vez que le dijo a Moisés no le dijo golpéala, le dijo háblale, y Moisés fue y la golpeó. ¿Sí? No solamente por lo que había hecho la primera vez, sino que estaba cargado con toda la quejadumbre de la gente. Dijo y le dio palo. Y por eso nomás el hombre más manso sobre la tierra no pudo entrar a la tierra prometida. Dijo: porque no me honraste delante de la gente. Y Hebreos nos explica y nos dice que la roca los seguía, y que esa roca era Cristo, fuente de aguas vivas. Amén. O sea, ese pueblo del desierto llevaba un manantial ahí con ellos, porque el manantial es esa agua que se necesita. Dice que Cristo iba ahí. Entonces imagina todo ese tiempo, 40 años en el desierto, de donde vivían 2 millones de personas. ¿Qué significa eso? Que en todo tiempo y en todo momento, y cualquiera que sea la circunstancia, Jesucristo es suficiente para ti. Amén. Para mí. Gloria a Dios. Él es suficiente para ti, para mí. Siempre nos va a dar. Iglesia, Él no es espejismo, Él no es religión, Él no es fanatismo, Él no es una ideología, Él no es un conocimiento. Él es real. Amén. No es fanatismo, nada. No es fantasioso, no es una ilusión. Él es real. Él es real. El oasis está con nosotros. Fuentes. Recuerda que tengas sed, pues venga. Estás sediento por lo que has atravesado, por lo que estás viviendo. Necesitas ser confortado, liberado de tu aflicción, de ese cansancio, de ese desánimo, de esa desorientación. Venga. Yo soy tu refugio, yo te acojo. El Señor dijo: el que a mí viene, yo no lo echo fuera. O sea, no lo voy a condenar.
No lo voy a señalar como hacen los hombres, como te expliqué ahorita, yo buscando en el espejismo la respuesta. Fui señalado, fui juzgado y vaciado, regañado. Pero con el Señor fue diferente. El Señor aceptó la oración, la súplica y obró justicia. Yo lo que le pedía era justicia. Porque yo oraba no por la cédula terrenal, sino por la espiritual. Yo le decía, Señor, delante de tus ojos, tú que eres un Dios justo, esa casa yo ya la pagué. Y era real, es cierto. Yo había prestado 12 millones. Ya había ido en casi 8 años pagando, había pagado como 21 y vendía 33. Yo le decía, Señor, a tus ojos yo ya la pagué. Yo ya pagué los 12 con intereses. Hazme justicia, le decía, Señor, hazme justicia, por favor. No me quedara avergonzado, Dios. Quita esta carga, quita esto de mí, Señor. Y ore, y ore, y ore, hasta que se cumplió la promesa que Dios nos dio para este año. Dios abrió camino en el desierto. Amén. Y ríos en la soledad. Y fui bendecido a través de la necesidad. Fui bendecido a través del momento de tormenta y de crisis. Porque Dios es real, no es espejismo. Es un oasis real, verdadero. Y eso, vuelvo y te repito, era lo que David estaba aquí adorando. Porque los salmos son adoración, son canciones. ¿Sí sabías? Los salmos son canciones, son interpretaciones. Y eso era lo que David estaba aquí exaltando. Confortará mi alma. Y entonces encontramos que el Señor es el pastor, pero no solamente, vuelvo y te repito, lo material, del dinero, no, de lo espiritual. ¿Qué quiere entonces el pastorear? Nuestra alma, saciarla, liberarla, fortalecerla, guardarla, tu ser interior. ¿Sabe por qué? Porque lo que se va para arriba en la eternidad no es el envase, es lo que está por dentro. Amén. Y el problema de muchos a los cuales el enemigo ha llenado de espinos para que tomen caminos y decisiones incorrectas, apartándolos del reino y poniendo la mirada en la añadidura, es hacerles creer que es más importante el envase que lo que está por dentro. No es tu vestido, tu comida, tu techo, dijo el Señor, sino lo espiritual. Porque de nada te sirve llegar a tu casa con zapatos de marca, pantalón de marca, camisa de marca, gorra de marca, anillo de oro, cadena de oro, reloj Rolex, pero tu casa en completo, división, contienda, miedos. Llegó su papá, escóndase. Donde la llegue a ver así es un problema. Dios mío, ¿usted por qué no se bañó? Donde no, sí, ¿por qué no hicimos hacer el parecido? Llegó más temprano. Uy, ahora quién se aguanta ese hombre. De nada le sirve llegar bien perfumado por fuera, pero por dentro eso se lo dijo a los religiosos. Por fuera, pero por dentro sepulcros blanqueados. Mateo 23. Porque el Señor conoce verdaderamente lo que el hombre desconoce, porque el hombre ve lo de afuera, Dios ve lo de adentro. Amén. Y Él se interesa por nosotros. Él quiere entrar es aquí. No a el envase, no a lo material, como muchos vienen a buscar al Señor por lo material, por el envase. Dan, proveen, pero Señor dijo, pero por dentro, me interesas porque es lo que va a estar arriba conmigo. Y yo necesito arreglarlo aquí abajo para que pueda estar correctamente arriba. Amén. Ese es el motivo. Y entonces David tenía esta confianza y seguridad. Porque escúchame, si David llama al Señor pastor, es porque él se está considerando como una oveja. ¿Y qué es una oveja? ¿Qué caracteriza a una oveja? Que oye la voz de Dios. Obediencia. Y la docilidad, es dócil, se deja guiar. ¿Sí? Dice, mis ovejas oyen la voz, y está comprobado que sí es así. Terrenalmente es así. Hay ejercicios que hacen sobre los rediles de las ovejas, donde otros las llaman como el pastor las llama, y nada, y cuando él llama con las mismas palabras, pero la voz de él, y unas atienden al llamado. David vivía en medio de las ovejas, y por eso él tenía el entorno, el conocimiento de lo que él estaba declarando ante Dios. Porque nadie puede llamar al Señor pastor si te estás comportando como un cabrito.
eso dice, el Señor es mi pastor. Y si yo hago del Señor mi pastor, o sea, que es mi dependencia total, te lo repito, está en Él, en el camino, Jesucristo, el camino, la verdad, la vida, mi dependencia está en Él. Mis amados, empieza a suceder esto que va a confortar nuestra alma. Ahora, lo segundo, ¿y cómo lo va a hacer? Versículo 2, ¿qué dice? En lugares de delicados pastos me hará descansar. En lugares de delicados pastos me hará descansar. ¿Qué significan los delicados pastos? Los delicados pastos, mis amados, es la provisión. Por eso lo que yo te decía en Mateo 6, el Señor dice, yo sé lo que tú necesitas, lo que es necesario para tu día a día, yo lo sé, pero no dejes que eso te desenfoque de mí. Dice, ocúpate de mí, yo me ocupo de lo tuyo. Ocúpate de mí, yo me ocupo de lo tuyo. Yo les había contado que con esta aplicación de billetera virtual a mí me la vaciaron, ¿no? No era mucho, pero para uno es bastante. A los ojos suyos 500,000 pesos no es nada, pero un gato, pero para mí es mucho, y más con lo que estamos ahorita afrontando. Y hice las reclamaciones como se debe hacer, porque la fe sin obras es muerta, ¿cierto? Hay que hacer cosas. Usted le puede pedir empleo al Señor, pero tiene que ir a pasar hojas de vida. Eso no va a llegar a la puerta a tocarle. Tú oras y el Señor te guía y te dirige a dónde y con quién. Oré y yo le decía eso, Señor, tú conoces, Señor, y tú eres quien provee, Señor, hazme justicia. Dios mío, porque yo prácticamente no. Aquí decía eso, se perdió. Esa plática ya no. Pero mi corazón, Señor, por favor, hazme justicia, Dios. Le resumo, yo ya les había contado. El caso salió a favor mío. Se demoró solo 3 días, me regresaron el dinero. ¿Sí? Como a los 8 días, creo. Bueno, cuando me regresaron el dinero me dieron 100,000 pesos más de una transacción. Yo no sé, estaba ahí, pero no era mía. Pero bueno, me dieron 100,000 más, ¿ya? Porque Dios da más abundantemente. Salí ganado en medio del robo, vea. Sí. Sí, y yo, bueno, gloria a Dios, ya está ahí. Mi hermana dijo, mijo, no los toques ahí por si de pronto equivocaron y se los vuelvan a quitar. Le digo, primero los gastos. No. Duraron ahí. Como a los 8 días me reintegraron otra vez otro dinero. Como 300 algo. ¿Yo qué hacía? ¿Ponerme a pelear por eso? Y esta semana volvieron y me dieron otro poco. Amén. ¿No? Sí. Cuando todo estaba perdido, hermano. Pero yo busqué, vuelvo y le digo, realmente lo que tenía que hacer, la reclamación y bueno, lo que me pidieron que hiciera. Pero en oración yo le decía, Señor, tú sabes que esa plata ya estaba destinada, ya tenía un destino, tú sabes para dónde va. Dios mío, Señor, hazme justicia, Padre. Y descansé, de verdad que descansé, porque el día que sucedió eso, aquí tengo un testigo, ese día se llegaron a la casa a visitarme, y yo estaba ahí en ese rol, ahí casi los atendí, mi esposa fue la que, pero ya el otro día yo ya solté la carga, ya, señores. Lo que dice por ahí, más se perdió en el diluvio, pero Señor, hazme justicia. Y Dios respondió. ¿Ves, mis amados? Es entender que tú y yo lo tenemos verdaderamente a Él y que en Él está la provisión. Por eso David tenía esta seguridad. Dice que en lugares de delicados pastos traerá ¿qué? Cuando yo entiendo que mi provisión no viene de allá, sino que mi provisión viene de Él, ahí es cuando yo puedo descansar, sabiendo que como oveja, el que se ocupa de traer o de llevarme a los pastos es Él, no yo. Que si yo lo hago a mi manera me puedo fatigar, me puedo cansar y ante todo, como les dije al principio, desanimar. Eso es como el que algunas veces se le dice a alguien,
hermano, en medio de la necesidad, ¿por qué no? Usted aquí está bien ubicado, mira aquí toda la gente que pasa, ¿por qué no saca un calentadorcito con unas empanadas? Ah, uy, no, eso aquí en Curití es lo que venden empanadas, sí, pero todos venden. Amén. Va uno a veces tardecito y ya ninguno tiene, todos los han vendido. Yo recuerdo una ocasión que hicimos aquí una actividad en la iglesia, y aquí en el pueblo, no fue tan bien, creo que habían hecho empanadas o papas rellenas, algo así. Quedaron como 40. Nosotros decíamos, se quedó todo aquí. Y entonces vino, vayan a pescaderito. Las echamos en un termo y fueron 2 de aquí de la iglesia allá. Solo ahí en el puente de la entrada las vendieron todas. Amén. Solo ahí, en un termo. Y entonces yo dije, oye, hermano, ese negocio está bueno, ¿por qué no lo continúan haciendo para ustedes? ¿No? Que no sea para la actividad de acá, sino para ustedes. Se dieron cuenta que si se vende, la gente en el agua le da mucha hambre. Le echa mano a lo que tenga cerca. Pero no. Pero bueno, el Señor da ideas. Yo no sé a quién le estará hablando en esta mañana. Amén. Quizás está diciendo, Señor, la confirmación de ese sueño que tuve. Gracias, Padre amado. Amén. Ese es el pasto delicado donde va a encontrar descanso. Amén. Amén. Bueno, de pronto era para otra congregación. Amén. Amén. Estos delicados pastos es donde se sacia, como te dije, donde nosotros encontramos esa provisión, escúchame, para tus necesidades espirituales, pero aún también para las físicas. En el descanso del Señor encontramos la provisión también terrenal y material, porque Él es el que nos da abundantemente de su gracia para que se cumpla la promesa de estar arriba y no abajo, que tú seas cabeza y no cola, y que dejes de estar poniendo la mano así para que ahora la pongas así, no bendigando, sino ahora proveyendo. Amén. Es el Señor el que lo hace todo y nos da ese descanso y nos da esa seguridad. Los pastos delicados significan que Él nos guía a la tranquilidad, pero escúchame esto, a la paz mental. Amén. A la paz aquí, estar tranquilo aquí adentro, hermano. Porque escúchame, cuando aquí hay paz, eso se conecta con las convicciones de tu corazón, y entonces hay una armonía en tu ser interior, donde ya no va a haber esa batalla continua de la mente y del alma, del corazón, sino que va a haber armonía. Cuando aquí hay paz mental, aquí, hermano, las convicciones de Dios se disparan. Amén. Amén. Y la ciudadanía celestial, eso sí que se deja ver por todos lados. El cambio, la transformación es inmediata, aún en medio de las dificultades. No vamos a leer más, pero David lo dice: preparan mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Él no era que estuviera en la wow, no, tenía sus inconvenientes, pero ¿dónde estaba su refugio seguro? En el Señor. Tenía paz mental, aunque las circunstancias afuera no habían cambiado, pero sabía que mientras hiciera el Señor su pastor, Él podría encargárselo de afuera. Amén. Y si tú lees la Biblia, podemos darnos cuenta que sí fue real y cierto. Y se encargó de lo de afuera. Entonces, es encontrar refugio, es encontrar paz y es encontrar provisión en los pastos delicados. Pero guiados ¿por quién? Por el Señor. El Señor nos sorprende. El Señor nos sorprende abundantemente, ¿verdad que sí? Como yo les había comentado hace unos años atrás con la pandemia, que fue un momento de crisis, fue un momento duro, pero yo les decía, y muchos estuvieron de acuerdo conmigo, aún en medio de esa crisis, de esa pandemia, comimos cosas que nunca habíamos comido, pasamos y disfrutamos de una manera que quizás en otra época no se hubiera presentado, pero nosotros la pasamos súper bien. Fuimos muy bendecidos en ese tiempo de desierto, de encierro. El Señor nos sorprendió. Y de ahí salieron los emprendimientos. Exacto, muchas ideas creativas. Emprender. Claro que sí, sí. O sea, se generó muchas otras cosas. Lo que se pensaba para mal, como le dijo José a los hermanos cuando fue vendido a Egipto, lo que ustedes pensaron para mal, Dios lo usó para bien y para preservación de vida. Porque si no hubiese sido así, ¿qué sería de ustedes hoy? Qué tremendo. Y son las cosas, como dice Leito, de lo que sale en medio de esa situación. Pero bueno, y te repito, cuando estamos en esos pastos delicados, en nuestra seguridad y confianza, y es el Dios el que nos conforta, mis amados, las cosas empiezan a obrar de manera diferente. Y lo otro que dice ahí para cerrar, dice: junto a aguas de reposo me pastoreará. Es algo casi que igual. Esas aguas, ¿cómo te sientes tú cuando vas pongamos la piscina o al río, un lugar bonito? ¿Qué producen esas aguas?
descanso, ¿cierto? ¿A quién no le ha pasado, digamos, y nosotros tenemos ese privilegio tan hermoso de tener estas fuentes de aguas aquí, que cuando uno va allá, a uno se le olvida todo, ¿cierto? Amén. Uno queda impregnado del lugar, del sitio, de la bañada, de la mojada, o sea, se le olvidó todo, hasta quién era. Sí, se olvidó uno de todo, allá usted completamente que tenía que pagar ahorita el recibo de la luz, allá se le olvidó el recibo de la luz. Sí, por ahí escasitamente lo único que se acuerda es que le da uno hambre, porque la quebrada le da uno hambre. Pero es algo que usted como que quisiera. Hace como 20 días, un poquito más, a final de año, tuvimos la oportunidad con uno de mis hijos que vino, quería ir y fuimos un rato. Y él quería ir al último pozo arriba, que llaman el paraíso. Y hacía muchos años no iba, hace como más de 20 años que no iba allá. Hubo un tiempo cuando mi cuñado tenía la finca en Irapire que bajábamos ahí a ese pozo por ese lado de arriba, pero el resto nunca más. Y fuimos. Oye, está igual. Qué sorpresa me llevé, está igual el pozo, no lo han cambiado. Había una familia, venían de Piedecuesta porque les pregunté, ¿sí? Y les pregunté por algo. Había un señor, como unos que 65 años, póngale. Es que a veces uno engaña, ¿cierto? Engaña. Pero póngale 65, pero ese hombre parecía un chino chiquito. ¡Ay! ¡Qué felicidad! Se botaba, nadaba, salía de ciudad a la otra y motivaba a todos los que venían ahí. Era un paseo grande y no sé qué, le gritaba y venía otra vez y cogía y se botaba y sumergía. Oiga, pero todo el tiempo que yo estuve ahí sentado en una piedra soñándome el frío, él no se salió botándose para arriba y para abajo y ese disfrute, pero como un niño. Y decía algo que a veces tú y yo no vemos o no apreciamos o valoramos, como te dije al comienzo. Y él decía eso: esto es un regalo hermosísimo de mi Dios. ¿Dónde se había visto esto tan hermoso? ¡Qué alegría! Y volvió a soltar otras palabras y uno decía, oiga, sí. Lo que uno a veces tiene, otros sí lo aprecian y lo valoran. Y parecía ese niño disfrutando en esa agua, hermano, pero, que verdad que como que lo contagiaba a uno a seguir, pero se está dando mucho frío. Sí, el ánimo contagia, así como el desánimo también lo hace negativamente, el ánimo lo hace positivamente. Claro. Y yo analizaba eso que él decía, y cómo disfrutaba. Yo le decía, Señor, y no lo tiene aquí. Y no va uno, no aprovecha. Sí, ¿verdad? Eso pasa como el cañón de Chicamocha. ¿Cuántas veces tú y yo a veces para Bucaramanga esto pasa uno y por ahí hasta dormir? Pero el que no lo ha visto queda fascinado. Dice, no, esto es tremendo, esto madre. Escucha uno tantos comentarios y uno a veces no acostumbrado a ver ahí esperadero, pero para otro eso es. ¿Pero por qué? Porque lo tenemos ahí. ¿Sí? Por eso aprecie y valore lo que Dios nos da. Amén. Aprecie y valore sus hijos, porque otros quisieran tenerlos, no los tiene, usted los tiene, a toda este mocoso que y otros decían, yo quise regálemelo a mí, sí. O a su esposo, a su esposa, porque de pronto otros sí lo aprecia y lo valora. No, pero si a Dios nos da cosas tan hermosas. Y volvemos al descanso. Esas aguas, hermano, usted descansa. ¿El descanso qué es? Precisamente eso, entregar tus cargas. Porque las cargas producen esa fatiga en nosotros, que quizás no es física, esa preocupación, esa angustia, ese estrés, ese problema, esa necesidad, es una carga que viene a tu mente y tu ser interior lo fatiga, lo debilita. Pero el descanso es cuando tú sueltas esas cargas al Señor, tu cuerpo, tu mente se libera y viene el descanso. Y es como David, tengo problemas, tengo angustias, pero estoy tranquilo. Sí, estoy tranquilo. ¿Y de dónde viene esa tranquilidad? No sé, algo dentro de mí. Es más, estoy como contento por dentro. Y si yo estaría preocupado, estaría angustiado, iría a buscarla. Yo no sé, pero yo siento que Dios me lo va a traer, que Dios lo está guardando, que Dios lo está... Sí, yo no sé, algo pasa dentro de mí. Ese es el descanso. Así en esas aguas, cuando usted se libera, que se le olvidó que era pobre, hermano, así es con Dios.
Soltó las cargas, se le olvidó todo. Ese es el verdadero descanso. El verdadero descanso es cuando tú vas al Señor y verdaderamente sueltas lo que te está fatigando mentalmente, en tu alma, en tu corazón. Cuando verdaderamente lo sueltas, ahí está el descanso. ¿Y sabe qué es lo más bonito? Cuando tú sales de la quebrada, del pozo, de la piscina, ¿sí? Y ya te cambias para regresar, ¿qué es quizás el primer pensamiento, la primera confesión que viene a tu vida? Bueno, pero ¿qué más? Hay otra. Hay que volver, ¿sí o no? Hay que regresar. ¿Cuándo? Un niño no ha salido y ¿cuándo volvemos? ¿Cierto? Claro, porque eso, así es con Dios. Así es con Él. Cuando tú verdaderamente entregas la carga y descansas, tú quieres nuevamente regresar. Tú quieres nuevamente volver. Se siente tan bien. Se siente tan bien. Iglesia, le voy a decir algo personal, pero no me hagan quedar mal. Hubo unos días, no hace mucho, hace poquito, donde por cuestiones de familia, de visita, muchas cosas, verdaderamente hubo unos días que no pude tener tiempo de intimidad con Dios. No estaba haciendo nada malo, no estaba eso, pero por dentro uno siente algo. Por dentro uno siente algo, o sea, aunque uno está bien, está chévere y todo, pero por dentro es algo. Y yo dije, no, por más que sea y por más esto tengo que sacar un ratico apartarlo, porque empezando desde que me invadieron también la pieza, entonces, bueno, el lugar secreto, pero saqué el tiempito, nuevamente, lo que yo te he dicho, iglesia, prácticamente no oré, solo me postré, puse la música y estuve de rodillas, no más fue eso. Y tuve un tiempo ahí, a solas con Dios así. Prácticamente no dije nada, solo ahí. Quiero estar en tu presencia ya. Te necesito, Señor, ya. Pero déjame decirte que fue suficiente. Amén. Fue suficiente para recibir este descanso nuevamente, estos pastos nuevamente, como que vuelve otra vez y coge usted fuerza. Como que vuelve otra vez y se conecta, como que vuelve otra vez y empieza a fluir otra vez todo, solo por ese gesto, por esa actitud. Solo con eso. Porque el mismo Señor dice, antes de que tú hables, yo conozco lo que tú me vas a decir. Amén. Solo por eso. Por eso ese consejo te lo doy a ti. Cuando te sientas así, sencillamente encierra y póstrate y no hagas más nada si quieres. Hoy tenemos la facilidad en los celulares de poner música ahí, ya. Y estar a solas con Dios, Salmo 46:10. Estar quietos y conocer que yo soy Dios. Amén. Qué hermosa promesa. No solo de oídas, sino cuando tú la vives, es que se siente lo que el Señor dice. Tú lo sientes, tú lo experimentas. Y todo ese abatimiento, todo eso que es caos, esa ida y venida, todo pasa a un segundo plano. Y las cosas fluyen de manera diferente solo por tener una actitud correcta delante del Señor. Amén. Venid, postrémonos, arrodillémonos delante de Él, dice el Salmo 100. Con solo eso, de decirle, eres mi Señor, y aquí estoy, hermano, es suficiente. El descanso viene, iglesia. La activación viene, el alimento viene, la conexión viene, el abrazo viene, todo fluye. No sé cómo está tu alma hoy, pero lo que sí quiero decirte es que estos pastos delicados, estas aguas de reposo, están vivas y manando y están aquí, y están para ti, y están a tu disposición, para consolarte, para sanarte, para restaurarte, para renovarte, para fortalecerte y para conectarte nuevamente con el ser más maravilloso, tu Padre que te ama infinitamente y que siempre está esperando por ti, que te comprende y que te entiende y que te está diciendo, ven a mí. Preséntate delante de mí. Ven a mí, dice el Señor, unas aguas de reposo. Las aguas es ese lugar de provisión, de paz, seguridad y descanso, como te dije. Pero mira algo bonito, es un lugar de calma frente al estrés.
como ya te lo expliqué con el ejemplo. Es ese lugar de calma frente a la angustia, pero al mismo tiempo trae refrigerio. ¿Sí? Trae ese refrigerio. Son, como te escribí, es un lugar seguro. Cuando hablamos de seguridad, es donde no hay temores y no hay miedos. La seguridad, cuando la seguridad entra a tu alma, sale el miedo y sale el temor, inmediatamente. Los dos no conviven. Cuando tú estás seguro, no hay miedo ni temores. Pero mientras haya miedos o temores, tú no puedes decir que tu seguridad está en Cristo. No lo puedes decir. Si aún tienes miedos y temores. No, la seguridad, el amor echa fuera todo temor. Cuando tú estás seguro en Él, es porque, ¿de qué temes? Si por un camino viene contra ti, pero tú estás seguro en Cristo, dice, por 10 tendrán que salir huyendo delante de ti, por 7, por lo que sea. Si viene, hermano, nada llegará a tocar cuando tu seguridad está en Cristo. Vas a permanecer firme, vas a permanecer seguro, libre de tensiones y de cargas, sustentados siempre, siempre, por gracia y misericordia de nuestro Dios. Amén. Gloria a Dios. Y te lo repito y cierro. Él no es un espejismo. Él es real. Amén. Cierra tus ojos, inclina tu rostro y oremos al que vive. Iglesia, el Señor conoce tus pasos y hoy viene a recogerlos Él mismo, en su gracia, en su amor y su misericordia. Quizás has hecho esta confesión muchas veces, pero dirigida especialmente a lo terrenal o a lo material, a lo físico. El Señor es mi pastor, nada faltará. Pero la referencia correcta es a lo espiritual. Que nada falte en tu alma, porque si algo llega a faltar en tu alma, eso se refiere a un vacío emocional, a un vacío sentimental o mental. Y esos vacíos son los lugares donde no hay estabilidad, donde hay caos, donde hay desorden, pero ante todo donde hay oscuridad, donde no hay dirección, donde no hay luz, donde a veces no se sabe qué hacer. Oye, el Señor que te conoce ha puesto esta palabra delante de ti, porque más que provisión material es espiritual. Recordándote que tú eres un ser espiritual, y como ser espiritual lo que necesitas recibir también es espiritual por encima de lo terrenal o material. Porque el que está lleno, saciado espiritualmente, con poco o con mucho material o terrenal, vive agradecido con Dios, vive en contentamiento con Dios. Haya o no haya, lo vea o no haya, tú ya no dependes de lo externo, de lo terrenal o material, dependes de tu provisión espiritual. Es que el Señor da más abundante mientras tú estés fortalecido espiritualmente. Lo terrenal vendrá, dice el Señor, yo me ocuparé de esa añadidura y de darte en el justo tiempo y momento lo que tú necesitas. ¿Por qué te preocupas, dice el Señor, por tu vestido, por tu comida, por tu techo? Mira las aves, mira las mismas flores del campo, cómo me ocupo de ellas. Ahora contigo, ¿cuánto más? Ocúpate, como el Señor le dijo a las hermanas de Lázaro, a María, en lo espiritual nunca te será quitado, lo terrenal es pasajero, temporal y puede dejar tristeza y aflicción, porque Marta lo cambió a Él por las cosas rutinarias, por los espinos, por las necesidades del momento, por la vanidad, por los placeres. Pero eso que la estaba ocupando a ella, quizás el aseo, la cocina, lavar ollas, se iban a volver a ensuciar. Pero lo que el Señor estaba proporcionando en lo espiritual, dice, nunca, nunca menguará, nunca se acabará. Ese aceite que yo doy, dice, nunca, nunca, nunca escasea. Pero el que se ocupa de los espinos de lo terrenal va a estar confundido, como le dijo a Marta, turbada, confundida, sin dirección. Así van a ser cada día tus días si te ocupas de esa manera, más en lo terrenal, en tus asuntos, en tus cosas, en lo que a ti te parece. Pero
Pero María dice, ha escogido la mejor parte. ¿Qué parte tienes? ¿O qué parte quieres? El Señor sabe cómo estás. El Señor sabe cómo has venido. El Señor sabe cómo te sientes. El Señor sabe lo que te has pasado o estás pasando. Y quiere recordarte que Él no es un espejismo, Él es real, es un lugar seguro, donde tú puedes venir a refrescarte en sus aguas, en sus pastos de provisión, donde puede confortar tu ser interior, tu alma. Quizás estás desgastado, desanimada, ahogándote en esos espinos, donde ha venido aflicción, cansancio, aún desorientación, no sabes qué hacer o cómo hacer ahora. Pero hoy el Señor viene con su oasis real y verdadero de agua de vida, de su Espíritu Santo, para traer paz mental, tranquilidad, aún en medio de lo que estés viviendo, pasando, traer esa paz y esa provisión que tú necesitas. Que hoy te envuelvan esas aguas de reposo, donde te olvides de todo, soltando esas cargas delante del Señor, y recuerda que Él es tu provisión de paz, de seguridad y descanso, que Él es el lugar de calma en medio de la tormenta, que lo busques siempre a Él primero, lo despiertes, porque es la manera de estar despiertos espiritualmente, que Él te da esa calma en medio de cualquier estrés que te quiera gobernar, cualquier angustia. Él es el único que puede darte el verdadero refrigerio, donde ya los temores no se enseñoreen de ti, los miedos, sino que encuentres en Él aquel que sacia completamente tu sed. Y recuerda que lo que verdaderamente vale y prevalece son las cosas del Espíritu, las que el dinero, lo material no pueden comprar. Lo que no se desdibuja, lo que no se pierde, sino todo lo contrario, lo que permanece.